Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Carlos Santana Vega, soy .csv para el que me conozcáis. Me dedico a hacer divulgación sobre inteligencia artificial y por eso pues me han invitado para estar hoy aquí en este evento, en este fantástico evento digital que crucemos los dedos para que el año que viene se pueda volver a ser presencial y pueda volver a México para veros a todos vosotros y poder estar hablando de inteligencia artificial, que al final es lo que me gusta hacer a mí. Vamos a ver si el año que viene, pues Talentland 2022, lo podemos hacer ahí en persona, en Jalisco. Yo, como digo, vengo a hablar de mis cositas de inteligencia artificial. Soy divulgador, como digo, dentro de YouTube y diferentes plataformas. También estoy en Twitch. Y me dedico a hablar de la inteligencia artificial, que es un concepto que se escucha mucho y con bastante motivo. Y es que no sé si os habéis dado cuenta de que estamos viviendo una auténtica revolución, ¿vale? Actualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues nos estamos refiriendo a lo que casi todos intuimos, que es de alguna manera implementar inteligencia dentro de máquinas, dentro de ordenadores, para que éstas pues, puedan reproducir comportamientos inteligentes que nosotros los humanos y los animales y las diferentes cosas que vemos en la naturaleza pues pueden hacer, ¿no? Queremos implementar inteligencia dentro de estos sistemas. Y eso nos ha llevado en la última década pues a desarrollar un montón de áreas que están muy relacionadas con lo que nosotros humanos hacemos. Pues tenemos áreas que se dedican a investigar cómo una máquina puede percibir el mundo que le rodea, lo que se llama visión por ordenador. O un área que, por ejemplo, intenta emular que una máquina se mueva, tenga la misma psicomotricidad que tiene, por ejemplo, un humano. Eso sería el área de la robótica. O, por ejemplo, una máquina que pueda entender el lenguaje. Yo aquí estoy hablando con vosotros y vosotros podéis decodificar cada palabra que yo digo sin ningún problema. Eso sería el área del procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues con cada habilidad inteligente que se nos pueda ocurrir aparece un campo de estudio de la inteligencia artificial que se encarga de reproducir esto en máquinas. ¿Qué sucede? ¿Por qué de repente estamos viviendo esta revolución? Pues porque en realidad no nos estamos centrando tanto en lo que se llama inteligencia artificial, que sería todo el ecosistema, sino que de repente en los últimos años pues hemos aprendido a hacer muy bien una habilidad que realmente distingue lo que hace que una inteligencia la podemos considerar inteligente, y es la habilidad de aprender. En la última década, sobre todo, gracias a la aparición de a la buena utilización de unos algoritmos llamados redes neuronales, pues conseguimos ahora que los sistemas de inteligencia artificial de machine learning puedan aprender a través de los datos, ¿vale? Es decir, tenemos algoritmos dentro de un campo de estudio que se llama el aprendizaje automático, el machine learning, que su habilidad es la de aprender a resolver tareas. Y esto ya os digo que está siendo una auténtica revolución que nos está llevando a ver pues cosas tan impresionantes como estas de aquí, ¿no? Como de repente una empresa como Tesla o como Waymo pues pueden conseguir que haya vehículos que se pueden conducir de manera autónoma, parcialmente autónoma, que puedan entender el contexto, que puedan ver si un peatón se cruza, si de repente una bicicleta pasa, que puedan entender el mundo que les rodea y que puedan tomar decisiones inteligentes a partir de haber aprendido por los datos para conducirse solo. O un robot como los que vemos de Boston Dynamics que puede pues articular todos sus brazos y todos sus sensores para poder hacer piruetas tan impresionantes como estas. O bueno, inteligencia artificial aplicada a medicina. Todo el año 2020 que hemos vivido este periodo de pandemia, pues una herramienta como la inteligencia artificial también ha ayudado a dar sentido a muchos de los datos que pues hacían falta entender durante todo este periodo de crisis global que hemos vivido. Y un montón de ejemplos más, pues por ejemplo como los asistentes de voz. Claro, de repente cuando vemos que todo esto está tan desarrollado, pues es normal que nos hagamos la siguiente pregunta y es, oye, ¿dónde están los chatbots? Es decir, a mí me han presentado en una película como Her, pues a un tío que se llama Joaquín Phoenix, donde de repente pues podía tener conversaciones con un chatbot y yo a día de hoy no tengo eso. ¿Dónde están los chatbots? Es un poco esta imagen de aquí, ¿no? O sea, lo que Hollywood nos ha vendido es esta visión de robots antropomórficos que nosotros podemos sentarnos frente a ellos y tener una conversación incluso natural, ¿vale? Que podemos conversar con estas máquinas y poder tener conversaciones de cualquier cosa que se nos ocurra y donde el sistema, en base a haber aprendido de un montón de fuentes de información de todos lados, pues es capaz de mantenerte una conversación inteligente que te puede enriquecer a ti como persona. Y esto mola muchísimo. Pero claro, esto es un poco lo que pides por AliExpress y de repente lo que te llega a casa son, bueno, pues los asistentes de voz que creo que todos conocemos, de marcas muy
populares como Google, Amazon, Microsoft. Es decir, asistentes de voz que, bueno, pues sí, son capaces de responder a lo que tú le pidas, pero poco más. Tampoco es un sistema que te permita tener una conversación rica y abierta. Entonces, esa es la pregunta. ¿Dónde están los chatbots? Bueno, pues lamentablemente quiero que veáis las palabras de este investigador de aquí. Este es Brett S. Bell y es profesor del procesamiento del lenguaje natural. Y según sus palabras, si preguntamos cuándo tendremos inteligencias artificiales capaces de comunicarse, él lo que dice es lo siguiente, y lo voy a leer y quiero que escuchéis con atención. El lenguaje es más complejo que cualquier sistema de comunicación humana que haya existido en la historia. Y sin embargo, los humanos nos comunicamos fluidamente en él. Estamos, en mi opinión, a años luz de poder siquiera hacer que un robot pase el test de Turing. No tienen el conocimiento necesario para la comunicación natural. Si os estáis sintiendo un poco pesimista con esta respuesta, os voy a decir que no lo sintáis, ¿vale? Porque en realidad os he mentido un poco. Este texto que acabo de leer no es un texto que haya escrito ese profesor, de hecho esa persona ni siquiera existe, he generado su cara con inteligencia artificial. Esto es un texto que ha escrito una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial llamada GPT-3, que es una de las cosas más impresionantes que hemos visto el año pasado. Y que ha sido capaz de generar este texto que cuando yo lo he leído posiblemente tú no te hayas ni cuestionado que pudiera haber sido generado por una máquina. Es, como bien dice el propio texto, una comunicación natural. Y esto es lo que nos lleva a la charla de hoy. Hoy os voy a presentar un poco lo que va a ser el futuro de los chatbots, que casi ya es el presente y que nos van a traer un montón de herramientas súper interesantes que tendríamos que tener en cuenta. Un poco para entender de dónde viene toda esta historia, os voy a contar un poco cómo ha sido la evolución de este campo, ¿vale? El campo del procesamiento del lenguaje natural, como he comentado antes, pues es un campo de estudio que surge dentro de lo que sería el campo de la inteligencia artificial y que conecta también con otros áreas, como por ejemplo el de la lingüística, y que ha tenido diferentes aproximaciones a lo largo de la historia, pues con métodos probabilísticos para ver qué frecuencia de palabras existe en un texto, para poder hacer una clasificación si un documento es de un tipo u otro. Hemos tenido intentos, por ejemplo, de uso de redes neuronales, como serían las redes neuronales recurrentes, que son un tipo de red neuronal que está especializada para analizar secuencia de cosas, por ejemplo, secuencia de texto. Existen redes incluso más potentes, como serían las redes LSTM, que son Long Short Term Memory, que reproducen un poco el sistema de memoria a corto y largo plazo que nosotros experimentamos en nuestra cabeza. Bueno, diferentes estrategias para intentar modelar el texto, ¿vale? Y esto es lo que nos ha traído en los últimos años, pues herramientas tan interesantes como el traductor de Google, que actualmente funciona pues con sistema de redes neuronales, pues librerías de programación que nos permiten hacer clasificación por sentimiento de tweets, por ejemplo, que tú puedas coger un tweet de internet y decir, vale, quiero saber si este tweet sobre mi marca tiene un sentimiento positivo, neutro o negativo. ¿Vale? Esto ya nos lo permite hacer pues, un sistema de redes neuronales como estas que comento. O incluso chatbots como los que mencionábamos antes, ¿vale? Los asistentes de voz que en cierta manera son útiles, o un chatbot que tú te puedas comunicar a través de Facebook, son herramientas que hacen uso de este mecanismo de redes neuronales para poder tener un diálogo medianamente bueno, ¿vale? Y no está mal, funciona en cierta manera. Lo interesante es que la historia continúa con un paper, con una publicación científica que sale en 2017. Un paper que se llama Attention is All You Need y que de repente lo cambia todo. De repente presentan un nuevo tipo de red neuronal llamada Transformers. Es esto que estáis viendo en esta imagen de aquí, pero bueno, a mí me gusta más pensar que es algo como esto, ¿vale? Es como mucho más épico. Y estos Transformers pues tienen la habilidad de poder modelar estas secuencias de datos, esto, por ejemplo, secuencias de texto, de palabras o secuencias de frases, de una manera mucho mejor que lo hacían anteriormente las redes neuronales recurrentes o las redes LSTM. Y esto empieza a cambiarlo todo. Esto empieza a convertirse en la arquitectura favorita de todo investigador de inteligencia artificial y hasta la fecha de hoy siguen apareciendo nuevos artículos científicos que hacen uso de estos Transformers de maneras muy diferentes y maneras muy locas para generar cosas que son impresionantes. A modo de ejemplo, os voy a contar la historia de OpenAI. OpenAI es una empresa
Seguramente si buscáis por titulares a qué se dedica esta empresa, pues salga siempre la coletilla de que fue cofundada por Elon Musk. Esto está bien porque esto a nivel de posicionamiento web está muy bien decir Elon Musk. Pero bueno, OpenAI es un laboratorio que, bueno, pues tiene como misión corporativa intentar dar pasos hacia lo que se llama la inteligencia artificial general. Una inteligencia artificial que sea más similar a lo que nosotros hemos visto en Hollywood cuando vemos una IA que es totipotente y que puede resolver muchas tareas diferentes. Y en este sentido, pues esta empresa lleva trabajando en los años pasados en un montón de soluciones que son muy interesantes de conocer. Entre ellas, se han dedicado a trabajar con esta tecnología de Transformers para el entrenamiento de lo que se llaman modelos del lenguaje. Un modelo del lenguaje es una forma fancy en el mundo de la IA de decir, bueno, pues un tipo de modelo predictivo que cuando tú le das una secuencia de palabras como input, tiene que aprender a predecir cuál es la siguiente palabra, ¿vale? Tú en tu cabeza has respondido a esta pregunta, lo sé, te estoy viendo, ¿vale? Tú has respondido a esta pregunta y eso significa que tú en tu cabeza también tienes configurado algún tipo de modelo del lenguaje. Y seguramente esto no te sea extraño porque el modelo del lenguaje en realidad todos lo hemos utilizado cuando, por ejemplo, con un móvil, pues nos aparece esto de aquí. ¿Vale? Recomendaciones del propio sistema Android, en este caso, de cuál va a ser la siguiente palabra que queremos escribir. Incluso, seguramente, si alguna vez te has puesto a trabajar con Gmail, en el último año, en los últimos meses, han introducido una mejora que básicamente está autocompletado haciendo uso de Transformers, que también es bastante impresionante porque a veces incluso predice más rápido lo que tú quieres decir de lo que tú lo has pensado, ¿no? No sé si esto lo habéis probado, pero es impresionante. Entonces, esta empresa OpenAI de repente introduce un modelo de lenguaje basado en Transformers que ellos han entrenado a lo bestia. ¿Qué significa lo bestia? Bueno, pues significa que este modelo de lenguaje, que le voy a poner nombre, se llama GPT, y donde, bueno, pues la T significa T de Transformers, ¿vale? Este modelo GPT tiene diferentes versiones. Y nosotros, por ejemplo, en el campo de la IA, a la hora de hablar de redes neuronales, de qué tan grandes son y por tanto qué potentes podrían ser, pues nos gusta referirnos al número de parámetros que estas redes neuronales tienen, ¿vale? En este caso, podéis ver en esta gráfica de aquí cómo GPT, el primer modelo, pues tenía 117 millones de parámetros. Un número que está bien, ¿vale? La siguiente versión que ellos sacan es GPT-2, hace pues ya cosa de 2 años. Y este modelo ya tenía 1.500 millones de parámetros. Es un modelo que era 10 veces más grande que lo que era el modelo anterior. Y por tanto se podría decir que tenía, bueno, pues 10 veces más potencia o más capacidad para poder entrenarse mejor y ser ahí sí más potente. ¿Vale? Cuando GPT-2 sale ya es impresionante en sí mismo. Ya empieza a mostrarnos resultados de generación de texto medianamente realista. Y la verdad que todos nos quedamos bastante sorprendidos de la magnitud de este modelo. Este modelo nos sorprendió por su magnitud, pero quedó bastante minimizado cuando al año siguiente esta compañía sacó a GPT-3. Y GPT-3 es un modelo que es 117 veces más grande que el modelo GPT-2. Un modelo que tiene 175.000 millones de parámetros. Una cantidad absurda y que realmente pues nos ha dado uno de los modelos más bestia, más grandes y más potentes de lo que hemos visto en los últimos años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el texto que habéis visto al principio en la diapositiva que he puesto es un texto generado con este modelo GPT-3. Y quiero que veáis qué interesante cómo es el juego de input-output que se hace con este modelo para llegar a los resultados que hemos llegado. Por ejemplo, yo para generar ese texto que habéis visto, lo que he puesto como input ha sido una especie de historia donde introducía a GPT-3 sobre este personaje. Decía, el profesor Brett S. Bell es un reputado experto en Natural Language Processing, su visión de este campo es que todavía estamos lejos de tener inteligencias artificiales capaces de comunicarse y que puedan superar el test de Turing. La visión del profesor Bell sobre el futuro del lenguaje artificial queda resumida perfectamente en esta frase. 2 puntos, abro comilla, le doy a generar y la IA me genera el texto que habéis visto. El lenguaje es más complejo que cualquier sistema de comunicación, bla, 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 bla. Es impresionante. Y esto es impresionante porque además este GPT-3, de estar entrenado solamente para una tarea determinada como es aprender a predecir cuál es la siguiente palabra de una secuencia de texto, lo que de repente los investigadores se dieron cuenta es que era tan potente que había aprendido a hacer otras tareas.
Por ejemplo, tú podías ponerle una secuencia de sumas resueltas y luego dejarle una suma incompleta y GPT-3 sabía sumar. O por ejemplo, tú le podías poner una serie de palabras desordenadas con las letras, o sea, palabras con las letras desordenadas y luego el resultado correcto, y GPT-3 sabía, sin ser esa su tarea, ordenarte las letras. Entendía que tú estabas haciendo ese juego de te doy el input desordenado y ahora lo quiero ordenado. O incluso, habiéndose entrenado sobre un dataset mayoritariamente en inglés, también GPT-3 había aprendido a traducir o incluso a hablar en otro idioma como por ejemplo el español. El ejemplo que hemos visto antes estaba en español cuando GPT-3 originalmente está entrenado sobre todo con textos en inglés. Es impresionante. Y esto pues nos da pie a tener un sistema como los que veíamos en esta película de Her, o como hemos visto en Black Mirror, o como hemos visto en otros tantos ejemplos. Sistemas con los que por fin podemos hablar de manera natural, ¿vale? Os voy a enseñar una prueba, voy a hacer una cosa que nunca se debería hacer en una presentación, y es una demo en directo, y para eso vamos a ir a probar a GPT-3 ahora mismo para que todos podáis ver cómo funciona esto, ¿vale? Me he guardado aquí un input para probar, voy a cogerlo de aquí abajo, es el que estáis viendo justo en la captura en pantalla, y esto que estáis viendo aquí es la pantalla de GPT-3, ¿vale? Aquí yo voy a pegar este texto, y básicamente lo que le estoy poniendo como input es, oye, Jalisco Talent Land Digital 2021 es el mayor evento de conexión e interacción entre jóvenes talentos, toda la información corporativa que he visto que estaba en la web. Y ahora vamos a jugar a un juego que es hacer una especie de conversación con Talent Land, con el evento, ¿vale? Pongo Talent Land, 2 puntos, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Carlos, 2 puntos, me gustaría saber qué temas se van a tratar en el evento. Todo esto es la información que le vamos a dar como input a GPT-3. Y si GPT-3 es lo suficientemente inteligente, ahora debería entender que estamos haciendo un diálogo y que por tanto debería de continuar ese diálogo como si fuera un chatbot. Vamos a probar. Voy a subir la duración de respuesta. Voy a decirle que pare cuando genere 2 puntos para poder ir controlándolo. Me pongo aquí, le doy a generar y dice: Jalisco Talent Land Digital, 2 puntos. En el evento se tratarán temas como... Vale, me está generando 2 puntos. Desarrollo de negocios con TIC. Cómo hacer una buena inversión en TIC. Cómo gestionar una empresa en tiempo de cambio. De la idea de la empresa. Y nos hace un listado de la información que podría haber en el evento. Vamos a hacer otra prueba a ver si hace de chatbot. Vayamos por partes. ¿Por qué vas a estar en Talentland? Me pregunta, pues le voy a decir. Yo voy a estar hablando sobre inteligencia artificial. ¿Hay más charlas sobre esto? Y él me va a responder, Talentland. Sí, 2 charlas más. A ver qué dice Carlos. ¿Quiénes son los oradores? Talentland. Son gente de la industria, empresas, startups y universidades. Vale. ¿Dónde se celebrará el evento? Me pregunta Talentland a mí. Bueno, pues aquí ya yo me pondría a decirle, esto es en Jalisco, tal. ¿Vale? En este caso es un ejemplo de cómo el sistema ha aprendido a entender que esto es una conversación y que tiene que continuar siendo pues un chatbot donde Talentland, el evento y Carlos pues estén conversando sobre los datos del evento. Los datos no tienen que ser ciertos porque GPT-3 está entrenado con unos datos que no tiene que conocer qué es el evento de Talentland 2021, pero aún así la conversación se da y esto es súper potente. Y es tan potente que otras empresas han empezado a poner el ojo en este tipo de datos. Por ejemplo, hemos visto como recientemente Google pues, ha presentado un proyecto similar a lo que sería GPT-3 para que en el futuro podamos tener asistentes de voz donde tú puedas charlar con cualquier personaje que se te ocurra. Por ejemplo, podrías tener una conversación con Plutón, de la misma manera que yo ahora he conversado con Talentland, ¿vale? Le podrías coger y decirle a este sistema que se llama Lambda, tengo mucha curiosidad sobre ti. Y dice Plutón, noto tu excitación, pregúntame lo que sea. Y yo le pregunto, oye, ¿qué verías si te visitara? Y el sistema, que entiende que es Plutón, me va a decir, bueno, pues lo que vería sería un cañón muy grande, algunos icebergs congelados, géiseres y algunos cráteres, ¿vale? Y yo digo, suena precioso. Y aquí podría seguir haciéndole preguntas y esto se convierte en un sistema muy potente pues para muchísimas industrias diferentes. Por ejemplo, para la educación. Que tú puedas aprender sobre conceptos como Plutón o hablar con un avión de papel para poder aprender sobre aerodinámica a través de inteligencias artificiales que pueden tener estas personalidades. Sobre esto, a lo mejor muchos de vosotros queréis probar a GPT-3 y a todos estos sistemas que estoy mostrando. Lamentablemente tengo que decir que no están abiertos para todo el mundo
Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, GPT-3 está disponible sobre una API privada que tenéis que solicitar acceso y además un sistema de pago. Pero lo bueno es que Internet, haciendo de Internet, pues nos está mostrando cómo comunidades online se están autogestionando y se están coordinando para entrenar ellas solitas con sus gastos de computación y generando ellos sus datasets, sistemas similares como sería GPT-3, ¿vale? Han creado, por ejemplo, GPT-Neo y GPT-J y son modelos de lenguaje que todavía no son tan potentes como GPT-3, pero poco a poco se van aproximando y que son open source. Es decir, podéis ir ahora mismo a sus páginas web, podéis probarlo, podéis integrarlos en vuestros proyectos y está disponible para todos. Y esto es precioso. Además de esto, es muy interesante porque aquí estamos hablando mucho de generación del lenguaje, pero tenemos que entender que el lenguaje en el campo de la inteligencia artificial cumple un papel fundamental para, por ejemplo, controlar a la inteligencia artificial. Los últimos proyectos que están surgiendo en 2021 son proyectos donde se nos muestran cómo a través del lenguaje podemos controlar qué es lo que genera una IA. Desde hace unos años ya sabemos que la inteligencia artificial es muy buena para generar todo tipo de contenido que le demos. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo puede generar rostros completamente realistas. Todo esto son caras generadas artificialmente. Y claro, tú puedes generar caras, pero sin control tú no puedes saber qué cara vas a generar. Tienes que buscar mecanismos para poder decirle, oye, quiero una cara de una persona rubia, que sonría, que sea más joven, que sea más mayor. Y lo que se está viendo es que a través del lenguaje lo podemos conseguir. Proyectos recientes nos muestran cómo, por ejemplo, StyleClip es una IA súper interesante que os invito a ver. Pues podemos coger una imagen de input, por ejemplo, estas que tenemos aquí. Por aquí tenemos a Taylor Swift. Y podemos escribir qué modificaciones queremos que la IA haga sobre esa imagen. Eso sería el Photoshop del futuro, pero que ya existe. Esto es el presente. Por ejemplo, le puedes decir, oye, quiero ver esta imagen de Taylor Swift, pero sin maquillaje. Y automáticamente te genera esta imagen de aquí. O quiero que me generes este gatito de aquí, que me le pongas que sea un gato bonito. Y entonces te genera esta imagen de aquí, automáticamente. Quiero que Obama tenga este peinado estilo Mohawk. Y de repente te genera pues esta versión de Obama. O que este tigre sea un león. Todo esto comunicado con lenguaje natural, con voz, ¿vale? Esto ya es posible y esto ya está, ya existe aquí, ¿vale? Es para lo que vengo aquí a contar, que esto ya está y que tenemos que estar todo pensando en clave de oportunidad para qué nos puede servir todo esto. Y esto es potentísimo porque tiene la capacidad de disruptir muchísimas industrias con herramientas como esta. Esto es otro ejemplo de herramienta creada por OpenAI, la empresa que mencionábamos antes, y es lo mismo, ¿vale? Cómo podemos coger y a partir de una descripción dada como texto, la IA puede generar contenido nuevo, imágenes que no existían. Oye, quiero una ilustración de un bebé, un rábano japonés bebé con tutú pasando un perro, lo más loco que se te ocurra, y la IA te lo genera. Quiero que me generes una butaca en forma de aguacate y la IA te lo genera. Y además son conceptos bastante creativos. O sea, a nivel de diseño gráfico esto puede acelerar muchísimos estudios de diseño para poder generar concepts de diferentes cosas que se nos ocurra. Todo lo que puedas imaginar y puedas escribir con texto es posible generarlo con inteligencia artificial. E incluso podemos generar arte. Estos son quizás de las cosas más impresionantes, son cuadros generados artificialmente a partir de la descripción que un usuario le ha dado como input. Todo esto lo ha generado mi comunidad de Discord a través de, bueno, pues de ir probando y son resultados de obras artísticas realmente impresionantes que ha generado una inteligencia artificial. Por ejemplo, un cielo lleno de estrellas al estilo de Van Gogh o un androide paranoide o una mariquita en forma de, bueno, al estilo de Goya o un océano contenido en una jarra, ¿vale? O a contained deep undersea world. Estos son obras generadas por inteligencia artificial y esto es la revolución que empezamos a vislumbrar a la vuelta de la esquina. He querido hacer este cuadro, le he pedido que me generara una imagen para Talentland Digital Event México y ha generado esta mezcla de evento que además parece bastante el talent y al mismo tiempo pues lo que entiendo son paisajes de México, todo entremezclado y la verdad que es bastante interesante como resultado.
Si estáis pensando que esto es el futuro de la informática y que por tanto todos deberíais dedicaros a hacer pues programación y meteros al mundo de la IA, os voy a dar una mala noticia, y es que el lenguaje es más versátil de lo que pensamos. Y el lenguaje no solamente es comunicarnos con palabras, sino que el lenguaje también puede ser un lenguaje de programación. Y como ejemplo voy a daros una última pista de lo que se ha publicado recientemente. Esto es un anuncio que hizo GitHub hace muy poquitos días sobre cómo pues han generado un sistema que puede generar código de programación. Han unido fuerzas con esta empresa OpenAI, han entrenado sobre el repositorio de códigos que GitHub tiene y han generado una versión de GPT-3 que es capaz de generar código y que ahora se convierte en el compañero perfecto para cualquier programador que ya no tiene que acudir a Stack Overflow para pues saber cómo continuar su tarea. Ahora pues este sistema, os invito a ver la página web porque tiene ejemplos brutales, pues se puede convertir en el asistente perfecto para cualquier programador hasta que termine de reemplazarlos, claro está. Y lo dicho, el lenguaje es tan versátil que no solo es lenguaje de programación, no solamente es lenguaje de hablado, también podemos hablar del lenguaje de la naturaleza. Por ejemplo, la secuencia del genoma también puede ser una secuencia, por ejemplo, de aminoácidos que un sistema basado en Transformers puede analizar. Y es lo que ha ocurrido recientemente a comienzos de este año con una de las grandes revoluciones científicas del 2021, que es AlphaFold. AlphaFold 2, la segunda versión de este sistema, aprende a predecir cuál es el plegado de las proteínas a partir de una secuencia de aminoácidos dada y de nuevo, pues esto es una revolución que ha caído con mucho peso dentro del campo de la biomedicina. Así que, de nuevo, una única tecnología, que son los Transformers, descubierta en 2017, nos está dejando un camino de revoluciones que tenemos que estar todos atentos porque tiene la capacidad de cambiarlo todo. Y esto de igual manera está sucediendo en otros campos de la inteligencia artificial que os invito a conocer pues a través de mi canal de YouTube. En palabras de este reputado investigador que ya todos conocéis, para mí una de las cosas más estimulantes del estudio de la inteligencia artificial es que continuamente me sorprende. Esto no lo he generado ni yo ni este investigador, ha sido GPT-3. Y como él dice, pues me deja bastante sorprendido. Estoy muy de acuerdo con esta frase. También al final dice que te suscribas a DotCSV para conocer todo sobre el futuro de la IA. Y bueno, pues yo creo que es un buen consejo que tenéis que seguir, ¿vale? Vale, mentira, no ha sido la IA, eso lo he puesto yo. Pero nada más, chicos. Espero que os haya gustado toda esta información que os he dado. Espero que os sea relevante y ahora darle el coco porque todo esto son oportunidades que tenemos que aprovechar. Si queréis saber más, pues aquí tenéis mi canal de YouTube, mis datos, y nos vemos, ojalá, el año que viene en Talentland 2022. Un abrazo a todos.